¿Qué tal? ¿Cómo les va? Volvemos a encontrarnos a través de la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. Y comenzamos ocupándonos de lo que pasó ayer en el Senado de la Nación. Hubo una reunión en la Comisión de Justicia en el Senado, donde varios gobernadores, 7 gobernadores de diversas provincias de nuestro país, fueron a fundamentar los argumentos que respaldan el proyecto de ley de modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este proyecto en el cual proponen llevar la conformación de la Corte Suprema de Justicia a 25 integrantes, un representante por provincia, más la ciudad de Buenos Aires, más el Estado Nacional, 25 miembros que deberán respetar la paridad de género, que en principio sostendrían a los 4 actuales integrantes de la Corte Suprema. Esta es la propuesta que vienen haciendo los gobernadores. Son 16 gobernadores los que vienen impulsando este proyecto. Ayer algunos de ellos, como les decía, se dieron cita en el Senado para fundamentar y respaldar este proyecto. Los escuchamos en este informe de TELAM y luego seguimos hablando del tema. La Secretaría recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el régimen de protección integral del niño. No, estamos ahí, estamos hablando de la presentación de los gobernadores, un error ahí con los videos, la presentación de los gobernadores en el Senado ayer a la tarde, ¿sí? Ese es el video que hay que poner, les pido ahí a mis compañeros de producción, Vamos adelante con la nota. Los gobernadores abordamos el problema fuera de la grieta, porque es un problema grande, es un problema serio, es un problema importante, que debemos hablar de esto y debemos mirar hacia el futuro y intentar algo, llamémosle casi fundacional, en un clima de unidad nacional. No queremos que se llame la Corte de una persona o que tenga un tironeo en este sentido. La crisis de 2 temas puntuales hoy nos convocan: el federalismo y la justicia. Es un decreto de autolimitación por parte del presidente de la Nación que culmine en la integración de una Corte, como muy bien también se acaba de expresar, de 23 provincias más Ciudad de Buenos Aires y un miembro más del Estado Nacional. En esa conformación con paridad de género, que es algo que también nosotros en nuestro espíritu de presentación de la ley creemos que es necesario, podrá conformar una verdadera Corte Federal. Este proyecto de ley que nosotros acompañamos no es contra nadie. Y eso lo recalco porque a veces sale o que dependemos de alguien y lo hacemos por alguien o lo hacemos contra alguien. Sinceramente no. Así como hablamos de cuestiones que tengan que ver con la inflación, con la economía, con el desarrollo regional, el desarrollo provincial, también hablamos de la justicia. Y cuando hablamos de la justicia pensamos en hacer un salto de calidad. Entonces, lo primero es transmitir esto no es en contra de nadie, sí con una mirada de poder ayudar a la justicia. Así como se ha incrementado, y creo que pasó por senadores hace tiempo, están diputados en ampliar la justicia federal, porque hay que dar respuesta, porque después nos quejamos que hay una justicia lenta, nosotros con el tema de la Corte pensamos exactamente lo mismo. La composición de la Corte Suprema de Justicia ha sido claramente centralista, misógina, porque ha excluido claramente a las mujeres, y con un sesgo antifederal. La República Argentina históricamente ha vivido 3 tensiones estructurales: la tensión entre gobernabilidad y calidad institucional, la tensión entre estabilidad macroeconómica y crecimiento, la tensión entre inclusión social y distribución del ingreso. Y la pregunta que es necesario hacer es: ¿dónde estaba la Corte Suprema de Justicia?
Muy bien, es verdaderamente importante. Este es uno de los temas centrales de la República Argentina, ¿eh? El tema del Poder Judicial, del partido judicial, del sistema judicial, es un tema, algo central para poder avanzar en las transformaciones estructurales que este país necesita para poder avanzar en algo central que es la distribución de la riqueza, la distribución equitativa de la riqueza. Sí, efectivamente, es central resolver el tema del Poder Judicial en la Argentina. Porque el Poder Judicial que tenemos hoy, desde el fondo de la historia, que viene actuando así, con algunos breves interregnos, honrosas excepciones, es un Poder Judicial, es un sistema judicial que está al servicio de la defensa de los intereses de los sectores del privilegio. Cada vez de manera más marcada, de manera más obscena, y que durante los 4 años del macrismo avanzaron y profundizaron esa relación entre el poder real, el poder económico y el sistema judicial a niveles inimaginables. Entonces, esta batalla, esta discusión, tiene que ver con la posibilidad o no de nuestro pueblo de construir una patria justa, una patria con soberanía, con libertad, con equidad, sin un poder judicial que acompañe, sin un poder judicial que respete la justicia, que de verdad sea imparcial, si es que eso existe, pero que tenga un poco de, algo de sensatez, algo de sensibilidad, que deje de saldar siempre los conflictos en favor de los que más tienen. Sin eso, si nosotros nos damos a reforma, va a ser muy difícil avanzar en cambios estructurales, en los cambios estructurales que este país necesita. No sé si este será el mejor proyecto, pero bueno, es el proyecto que se ha presentado, un proyecto posible. Por supuesto que la oposición nada quiere saber con esto. De hecho, ayer ni estuvieron sentados en el debate. Por eso está muy bien que haya 4 miembros de la Corte Suprema, que 2 de ellos hayan sido designados por decreto por un presidente y que hayan aceptado, aunque después se haya revisto eso. Pero eso pasó en la Argentina. Un presidente designó por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema y los tipos aceptaron. Y hoy esos 2 tipos, que eran abogados de estudios que defendían a las grandes empresas del país, por supuesto al Grupo Clarín, entre ellas, los tipos aceptaron y hoy uno es presidente y otro vicepresidente de la Corte Suprema y no pasa nada. No pasa nada. Avanzar en esta reforma de la Corte es un tema central. Ayer en el Senado el gobernador Rodríguez Sá hizo una larga exposición, estuve mirando pedacitos, analizando lo que es la historia de la Corte Suprema a lo largo de los años, desde el siglo XIX hasta la actualidad. La verdad que un estudio y una exposición imperdible para fundamentar al servicio de quién ha estado el Poder Judicial en la Argentina. Veremos, necesita el Frente de Todos 37 votos en el Senado, tiene 35 senadores propios, integrantes del bloque, están buscando un par de adhesiones más. Es posible que el Senado vote finalmente este proyecto de ley y después habrá que pasar a diputados donde la cosa va a ser más difícil, indudablemente más difícil. La derecha no quiere saber nada con esta modificación. Bueno, habrá que llevar ese proyecto ahí, respaldarlo con movilización popular, con una organización, para que esta ley se haga realidad. La ley propone también que haya paridad de género, es un tema central. Llama la atención, ¿no?, cómo las fuerzas políticas de la derecha, que se llenan la boca hablando de república, de institucionalidad, de compararse con las mejores democracias, las democracias más antiguas del mundo, las democracias de la Europa,
central. Dicen, no, esta Corte Suprema con 4 miembros, con 2 designados a dedo, está bien, ampliarla es una locura, y no se fijan lo que pasa en otros países del mundo. En esos países a los cuales ellos miran con admiración, ¿cómo es que funcionan las Cortes Supremas? ¿Cuántos miembros integra la Corte Suprema en esos países? Sería bueno que dijeran, que dieran esa información, que la conocen, pero lo ocultan. Dicen, no, es una barbaridad, ¿para qué tantos miembros? Bueno, claro, ellos quieren un poder judicial chiquitito, con algunos nombres muy poderosos que le responden y que hagan lo que quieran. Cambiamos de tema. Ayer el presidente de la Nación estuvo en un día intenso. Dábamos cuenta por la mañana de lo que había sido el viaje de Alberto Fernández a Jujuy para visitar a Milagro Sala, una serie de definiciones que tuvo en ese contexto, un video muy lindo que hay de su visita, de su encuentro con Milagro, las palabras de Milagro, un gesto de mucho afecto que tuvo el presidente, verdaderamente elogiable. Y luego por la noche estuvo en los estudios de C5N, en el programa de Gustavo Silvestre, y en algunos momentos de su intervención dio definiciones como esta que compartimos ahora. Hay un sector que nos ha dejado el peor escenario económico que podíamos tener. Esto hay que entenderlo de una vez por todas. Lo que el macrismo hizo en la Argentina es un daño inconmensurable, que hoy todos los líderes del mundo se dan cuenta el daño que hicieron gobernando este país. Por favor, yo no les pido que me ayuden, les pido simplemente que se callen. Ya lo sabemos. El otro día cuando Cristina en el acto de YPF mostró lo que decía Duhovny, decía que una de las fortalezas que la Argentina tenía era el bajo endeudamiento. Sí. Y desde el día que dijo eso, fíjense lo que ocurrió en la Argentina hasta el día que se fue Duhovny. Sumirnos en una deuda impagable. Impagable, no pudieron ni pagar la deuda en pesos, que la tuvo que reperfilar la CUNSA. Entonces, yo lo que pido es seriedad, sensatez, y lo que le pido a estos personajes que tuvieron la ocasión de gobernar, que dejaron al país sumido en la situación que lo dejaron, de pobreza, de endeudamiento, por favor, les pido que simplemente reflexionen y que la mejor forma de ayudarnos que tienen es no opinando. Y en otro momento el presidente se refirió a la situación de Milagro Sala y las posibilidades que él tiene de indultar o no. Lo vemos. Milagro Sala, como dicen algunos. Yo les pido a todos los compañeros y compañeras que me piden que le indulte a Milagro Sala que lean la Constitución. Yo no puedo indultar a Milagro Sala, porque Milagro Sala ha sido juzgada por tribunales provinciales y quien puede indultarla es el gobernador de la provincia. Claro. Yo no puedo hacerlo. Y no me pidan que haga un gesto político y que el gesto político sea contradecir la Constitución, porque yo soy un respetuoso de los derechos constitucionales y del Estado de Derecho. No voy a hacer esa locura. Entonces, les pido que yo estoy al lado de Milagro y siempre lo estuve, porque en todo este tiempo me ocupé de su salud, de su situación, hablo periódicamente con ella, no tengo por qué ocultarlo, porque creo que están cometiendo una injusticia con ella y yo me pongo al lado del que padece la injusticia. Bueno, esto lo hemos dicho varias veces, lo hemos hablado, lo hemos descrito en varias ocasiones. Reitero lo que planteaba ayer, ¿no? Esto tiene absoluta razón Alberto, es muy claro, es muy solidario. Todo eso, lo que hizo ayer de ir a visitarla a Milagro fue realmente importante. Fíjense que ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por ejemplo, después de la visita de Alberto a la provincia, sacó un tuit muy crítico del presidente, diciendo, bueno, le invité, no vino a recorrer la provincia cuando lo invitamos, sin embargo se toma tiempo para viajar a ver a Milagro. Dijo que Milagro, ahora con Milagro presa, Milagro internada, en el día en el que el presidente fue a visitarla, Gerardo Morales dice Milagro era responsable de un reinado de violencia y corrupción y deseo que se recupere pronto para que vuelva a prisión. O sea, ese es el carcelero Gerardo Morales. A ese carcelero, durante muchos meses, el gobierno nacional
Lo trató con mano de seda, lo trató con mucho cariño. Entonces, el mismo presidente que tiene la capacidad, la valentía, la firmeza de sentarse con el primer ministro británico, Boris Johnson, y decirle, mira, no tenemos nada que hablar si no discutimos, si no aceptan discutir el tema de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Dice, no podemos hablar de negocios si no discutimos esto. Ese mismo presidente, uno hubiera deseado que tuviera la misma decisión en la relación con Gerardo Morales desde un inicio. Y eso lamentablemente no pasó. Y una cosa no quita la otra. O sea, la reivindicación de lo que es la actitud de Alberto, la claridad, el respeto, el cariño, todo está muy bien eso, muy bien. Sí criticó ese proceder. Da la impresión que desde la política debió haberse hecho algo más en la relación con Gerardo Morales, sobre todo teniendo la presidencia del país, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, cambiamos de tema. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica presentó el programa Equipar Ciencia, un programa muy importante. Ayer anunciaron la entrega de 165 equipos de mediano y gran porte por un total de 7.800 millones de pesos en las 24 jurisdicciones del país. Veamos el informe. Que es la primera vez en la historia cuando se produce la compra de 60 millones de dólares en equipamiento científico para instituciones de todo el país. El objetivo principal es desarrollar y federalizar la ciencia. El 85% de la ciencia hoy se agrupa muy cerca de donde estamos nosotros, en la ciudad universitaria, en la zona metropolitana. Es necesario generar oportunidades de desarrollo científico y tecnológico a lo largo y lo ancho del país, y con este equipamiento estamos proveyendo a 165 instituciones, ese equipamiento todo de más de $100.000 cada uno, equipamiento de más de $1 millón en varios casos, llega a 46 de las universidades, a muchos de los institutos del CONICET, pero también a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la Comisión Aeroespacial, llega con equipamiento al INTA, al INTI y todos los organismos de ciencia del país. Insisto que los rasgos distintivos es el monto de la inversión, pero al mismo tiempo del monto de la inversión hay que hablar de federalización de la ciencia y llegar a los lugares donde hace falta agregar valor a partir del trabajo y la capacidad de innovación tecnológica de nuestra gente. Para nosotros que tenemos una visión federal de la Argentina, el gobierno está totalmente comprometido con generar inversiones que generen empleo, que generen desarrollo a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Esta es otra demostración de la voluntad, de la decisión política de invertir a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hoy se anunció una fuerte inversión en equipamiento para fortalecer el sistema científico-tecnológico argentino. El ministro Filmus, el jefe de gabinete Juan Mansur, el gobernador de Santa Fe, todos comprometidos y todas comprometidas con una Argentina federal, y también brindar la oportunidad, porque el 60% de la inversión se hace en el interior profundo de la Argentina. Queremos fortalecer el sistema científico-tecnológico y es un compromiso también para generar igualdad de oportunidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina. ¿Estamos? Ahora sí. Importantísimo este programa, la presentación de este programa de asistencia y desarrollo. Esta también es una definición política muy clara y muy diferente de lo que pasó en la Argentina entre el 15 y el 19, durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión de invertir en ciencia, en tecnología, y anuncios que se ven todos los días y resultados que se están viendo todos los días. Nos metemos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a darle la bienvenida a Matías Barrotavenia, legislador de la ciudad de Buenos Aires, del bloque del Frente de Todos.
Y aparte, referente, coordinador, no sé cuál es el cargo, estás al frente del Centro de Estudios Metropolitanos. Director. El director del Centro de Estudios Metropolitanos, que bueno, del cual forman parte algunas universidades, varias universidades también, y vienen trabajando de manera muy seria de hace varios años. Nosotros utilizamos frecuentemente los trabajos y los estudios que realizan desde el Centro de Estudios Metropolitano. Y hace unos días presentaron un trabajo sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, que nos parecía muy oportuno compartir, desarrollar, y que nos contaras, Matías, con qué se encontraron en ese trabajo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros, la posibilidad. Bueno, el Centro de Estudios Metropolitanos es un centro que creamos en el año 2016 entre la UMED, la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo, junto a la Universidad Nacional de Burlingame y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde trabajamos muchas problemáticas porque entendemos que la ciudad de Buenos Aires, más allá de sus 3 millones de habitantes y sus límites geográficos y políticos, convivimos con 15 millones que somos en toda el área metropolitana y buscamos abordar esas problemáticas. Tenemos una herramienta que es el monitor de clima social, que ya hicimos 14 mediciones, que nos permite ver y comparar toda esa región. Y ahí, bueno, medimos cuestiones alimentarias, cuestiones laborales, cuestiones económicas. En este caso buscamos hacer este estudio y lo hacemos sobre la ciudad, porque la verdad que la ciudad tiene la facilidad de que además de los datos nacionales, hay estudios hechos que no están en todo el conurbano, en algunos casos por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y después, bueno, por el propio área de estadísticas de la ciudad, que nos permite acceder en más detalle, que hay información que en el conurbano está por aglomerado y no en cada municipio. Ahí, a ver, lo que nosotros buscamos con este informe, que ya lo hemos hecho en otras oportunidades y ahora lo actualizamos, es visibilizar algo que no aparece, ¿no? Cuando uno ve los datos de la ciudad de Buenos Aires, en general se los compara con otros distritos, ¿no? Entonces uno puede decir, la ciudad está mejor, está peor, comparándola con otros distritos. Bueno, nosotros lo que queremos mostrar es que así como nuestro país es muy desigual, como nuestro continente, y hoy el mundo, ¿no?, tiene una enorme desigualdad, la ciudad de Buenos Aires es profundamente desigual. Y esos promedios que se muestran, lo que están escondiendo es la enorme diferencia entre un barrio y otro. Y no solo estamos hablando desde las villas de la ciudad, de los barrios populares, sino que estamos hablando también de diferencias que hacen al conjunto de los barrios. Cuando hablamos de la zona sur, comparándola con la norte, digo porque en la villa muchas veces es más visible o se conocen más los datos, pero digo, cuando uno va a todo, desde todo zona sur, Comuna 4, Comuna 8, Soldati, Lugano, Villa Riachuelo, Pompeya, Parque Patricio, Barraca, La Boca y demás, uno encuentra indicadores para dar una idea. Por ejemplo, en el caso del desempleo, ¿no? En el caso del desempleo, la zona sur tiene 12% de desempleo y la zona norte tiene el 4,7%, es decir, casi que multiplica por 3 la desocupación. Si vemos la informalidad laboral, por ejemplo, estos son los últimos datos disponibles de estadística. Ahora están saliendo algunos otros datos. Por ejemplo, la informalidad laboral a nivel nacional creció 3 puntos y estamos cerca del 36%. Pero en la ciudad es el 28%. Pero ese 28% en el sur es el 35% y en el norte es el 25%. Es decir, los asalariados registrados son 10 puntos más en el norte que en el sur de la ciudad. Ahora, por ejemplo, en canasta básica, la ciudad la define en 76.000 pesos. Bueno, el 50% de la zona sur gana menos el hogar, sumando todos los ingresos del hogar. Esto es, si hay un jubilado, si hay dos trabajos y demás, 90.000 pesos. Es decir, menos de 90.000 pesos. La diferencia de ingresos es 19 veces, más de 19 veces entre un lugar y el otro. Ahí, a ver, desigualdades, por ejemplo, si agarramos, dividimos la sociedad porteña en 10 y decimos, bueno, el primer decil, los que más ganan, el 10% más rico, en promedio gana 437.000 pesos. El decil más bajo, los más pobres, ganan en promedio 22.700 pesos. Es decir, hay una diferencia sideral entre uno y otro. Por ejemplo, si agarramos una mujer joven de la zona sur, o sea, siempre las mujeres están peor en todos los indicadores sociales, igual que el sur, igual que los jóvenes y las jóvenes. Una mujer joven de la zona sur en promedio gana 35.383 pesos.
un varón adulto 148.000. Es decir, tenés una diferencia muy grande también por género. Después, bueno, estos indicadores se repiten. Te escucho, sí. Sí, no, porque todo, digamos, todo lo que busquen marca claramente la diferencia entre el norte y el sur, diferencia entre adultos y jóvenes, entre varones y mujeres, y siempre en cada una de esas categorías peor en el sur que en el norte. O sea, a los jóvenes del sur le va peor que a los jóvenes del norte, a las mujeres del sur le va peor que a las mujeres del norte. Ahora, la pregunta, algunas de estas situaciones tienen que ver indudablemente con la política económica general, nacional, con la situación general, pero hay una cuota aparte de responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cómo inciden las políticas públicas de la ciudad de Buenos Aires en modificar esta situación que no es de ahora, que es histórica, la fractura norte-sur en la ciudad, pero que uno observa los distintos ciclos económicos y en ninguno se mejora esa situación, sino que se profundiza? No, ahí, a ver, te tiro un dato más que me parece que es ilustrativo y encargo eso, que es el tema de la indigencia, ¿no? La indigencia, sabemos, es la situación más preocupante, o sea, no tener ni lo mínimo para poder alimentar. Y lo quiero dar porque la zona sur de la ciudad tiene el mismo número, o casi el mismo, tiene 7,6, y el conurbano tiene el 8%. Es decir, los números son similares a los del conurbano en el sur de la ciudad, mientras que el promedio de la ciudad es 4,1. Entonces, el país es el 6,1. Es decir, para ver la dimensión de la situación en el sur de la ciudad. 1 de cada 3 que vive en la Comuna 8 vive en una villa. O sea, es un tema muy importante, que es verdad que es de siempre, pero pensemos que, a ver, la población en villas, por ejemplo, según el gobierno de la ciudad, en las estadísticas son 240.000. Nosotros compartimos, el dato que manejamos es más que son cerca de 330.000 por los censos que se han hecho, que muestran. A mí me tocó cuando coordinaba del Ministerio de Trabajo la 21-24 ir a hacer agua y cloaca en Tierra Amarilla y encontrábamos el triple de la población que el gobierno de la ciudad decía que había, ¿no? Esto me parece que es una constante. Y si vamos a la historia, vemos que este número es parecido al que tenía la ciudad en villas en la época del padre Mujica, que está ahí en el barrio Mujica. Es decir, en la época de la dictadura había más de 300.000 personas en villas en la ciudad. Cacciatore lo que hizo fue expulsarlas, subirlas a camiones, tirarlas abajo y pasar la gente a la provincia de Buenos Aires. Después, este número había ido creciendo hasta 150.000 en la época de Ibarra y de Tellerman. Bueno, el gobierno de Macri del 2007 para acá la volvió a duplicar a la población en villas. Entonces, lo que vemos es que es un proceso que se acrecienta porque se está hablando del déficit habitacional. La ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto extraordinario, 9.000 millones de dólares, esto lo hemos hablado, comparable a ciudades como Madrid, Barcelona, muy superior a todas las ciudades del continente, y ni que hablar a las provincias o a los municipios del conurbano. Un presupuesto lo que hace es recaudar plata para después ver dónde la pone. Lo que hace el Estado con eso es la posibilidad de construir un piso de oportunidades donde después cada uno con su mérito, con su esfuerzo, pueda construir. Pero ese piso que debe garantizar es un sistema que es verdad que en todo el país es injusto el sistema contributivo porque está basado en el IVA, en los impuestos que pagan más los pobres que los ricos. Nosotros tenemos que tener impuestos concentrados más en los ingresos, concentrados en los bienes, en las propiedades, como son ganancias o bienes personales, y expuesto también a aquellos que se hacen de una renta inesperada, por ejemplo, o obviamente el que la paguen las que lo fugaron. Pero con ese dinero después hay que ver qué se hace. Bueno, el gobierno de la ciudad, en vez de compensar las desigualdades, en vez de generar esa igualdad, reproduce y pone la plata en el norte de la ciudad, pone la plata en los sectores que más tienen. Por ejemplo, el último dato de ejecución de la ciudad, en el primer trimestre, que es el dato publicado, deberían tener ejecutado el 25% en todas las áreas. Bueno, en desarrollo humano ejecutaron el 13,2%, es decir, la mitad de los recursos disponibles en el área más sensible, la política alimentaria. Por ejemplo, en los temas de conectividad, el 40% de las personas que están en villas no tiene conectividad con internet, con una computadora. Bueno, el porcentaje de ejecución del área de educación, tanto de infraestructura escolar como conectividad, es bajísimo, 6%. Vos sabés que, Matías, ahora en un ratito, después que hablemos con vos, vamos a ocuparnos de una información de algo que sucedió vinculado a esto de la conectividad en villas, que sucedió ayer en Soldati.
cuando Sí. en el marco de lo que es el plan de conectividad del Gobierno Nacional, justamente para el plan de conectividad en villas y barrios populares, con los subsidios del Gobierno Nacional, un grupo de organizaciones que hicieron avanzar en el desarrollo, en la implementación de la tecnología, y fueron interceptadas por trabajadores del gobierno de la ciudad, del barrio, que los agredieron, impidieron la colocación de eso. El bloque del Frente de Todos sacó un comunicado de repudio a esa situación. En un ratito vamos a tratarlo. Ahora, sí, muy preocupante, porque además, bueno, enfrentan trabajadores con trabajadores en un esquema mafioso. Hemos visto los videos también, y además enfrentando e impidiendo que se desarrolle justamente esta política, que es la posibilidad de tener conectividad, que hoy es un derecho básico, es un servicio público absolutamente necesario para desarrollar todo tipo de actividades que te mandan a un celular o internet para hacer trámites indispensables, ¿no? El otro día, anteayer, se produjo la presentación semestral, correspondía a la reunión informativa del jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires ante los representantes del pueblo de la ciudad en la legislatura. Bueno, uno escuchó algunas cosas de Felipe Miguel que son absolutamente, algunas hilarantes y muchas ofensivas, y por parte del bloque del Frente de Todos se hicieron algunos señalamientos muy llamativos. Nosotros venimos marcando en reiteradas ocasiones lo que es el gasto obsceno de propaganda en el marco de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. La falta de ejecución que vos estabas señalando, decisiones que se toman, como ponerle más plata a la organización del certamen del asado que a la escuela de maestros. Bueno, contanos un poquito de lo que fue esa reunión con el jefe de gabinete y cuál es la mirada que tiene la ciudad y qué mirada nos quieren vender a los habitantes que vivimos una realidad distinta. Sí, ahí yo creo que dos abordajes. Uno, cortito, institucional, digo, porque se llenan la boca, ¿no? Lo sabemos siempre, quienes se llenan la boca hablando de la república, la democracia y demás, son los que vulneran los derechos, bueno, en el caso de Milagro Sala que mencionaba, pero los que han hecho todos los golpes de Estado, bombardeos, fusilamientos y demás. Pero de todas maneras me parece que vale la pena señalarlo porque ellos hablan de estos temas en la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hay un control de los tres poderes del Estado por parte de Larreta, con un tribunal superior con afiliados, con militantes de su fuerza política mayoritario, el control del poder legislativo, con una gran alianza sumando aliados, cooptando a Lustó, Carrió, Caña y demás, y el ejecutivo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como principal oposición? Y habiendo sacado el 35% de los votos en la ciudad, tenemos herramientas para controlar esa gestión y este presupuesto extraordinario. Una son los pedidos de informes. De los cientos de pedidos de informes que hacemos por año, miles que hemos hecho, solamente nos contestan el 18%. Solamente se votan en la legislatura, en el recinto, el 18%. Y la mayoría ni siquiera los contestan. Y cuando contestan con una formalidad. Entonces, otra posibilidad que tenemos es justamente esta visita, cuando viene el jefe de gabinete, ya que cuando viene el jefe de gobierno, cuando viene, porque la otra vez estaba en Brasil, después manda por Zoom, o sea, en general no responde, igual que no responde a medios de comunicación que no sean propios. Viene el jefe de gabinete y nosotros la verdad que esta vez ya nos cansamos, porque viene, hace un show, se pone a contestar cualquier cosa, no contesta ninguna. Uno de los diputados ahí, Juan Manuel Valdés, le decía, a ver, la verdad que el Boti no responde más que usted, porque acá no hay, o sea, no contesta nada. Entonces nosotros decidimos directamente casi ni hacerle preguntas. Nosotros lo que dijimos es, mira, no te vamos a preguntar porque nos mentís en la cara, no nos das la información y vamos a señalar las cuestiones que nosotros queremos visibilizar y vamos a señalar que, bueno, principalmente, bueno, ustedes lo que están es vendiendo humo, ¿no? Esto que venimos señalando en muchas sesiones, que tiene una gran máquina de humo, donde hablan de una ciudad que no existe y no se hacen cargo de los problemas concretos, contando, bueno, con la protección mediática. Obviamente que ese gasto en publicidad absolutamente desopilante, que lo hacen además en todo el país y con inversiones en todo el país, esos 110 millones que están gastando en el Campeonato Federal de Asado, pero lo mismo lo están haciendo utilizando el presupuesto público para la campaña presidencial, fue uno de los ejes, porque la verdad que nos parece que en una ciudad, y acá te lo uno con el informe del CEN, con esas desigualdades, con esas necesidades básicas, con
con porteños y porteñas que no tienen para alimentarse y cubrir sus necesidades básicas. La verdad que es obsceno ver una campaña que son miles y miles de millones, porque presupuestan 5.000, pero después ya llevan gastado más de 6.500. Es decir, es la única área de gobierno que sobreejecuta permanentemente el presupuesto, además de que hay otras formas indirectas de hacer publicidad que no pasan por ahí. Con lo cual, ese fue uno de los ejes. Y después, bueno, tratamos de señalar varias de las cuestiones puntuales, pero sin tener ninguna expectativa, porque la verdad es que no nos contesta nada de lo que le preguntamos, ni nos manda por escrito después la respuesta, con lo cual se hace muy difícil también ese control de la gestión, y por eso es tan importante la participación ciudadana y la de los medios comunitarios, como en este caso, que permiten visibilizar y generar un ida y vuelta para poder tener con los vecinos y vecinas también un ida y vuelta de información y generar juntos los frenos que necesitamos a las políticas que están implementando, pero también la posibilidad de desarrollar nosotros también propuestas y políticas y tratar de imponerlas frente a un gobierno que no escucha, ¿no? Bueno, Matías, un gustazo como siempre. Volveremos a encontrarnos en breve, seguramente. Te mandamos un abrazo y felicitaciones, porque la verdad que el trabajo del SEM es verdaderamente importante. A nosotros nos nutre de datos permanentemente. Así que gracias y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Muchísimas gracias a vos por la posibilidad de difundirlo, y estamos a disposición, y felicitarte también por este trabajo ya de años, no sé, ya décadas, ¿no? Porque, sí, que venís laburando. 12 y medio. ¿Eh? Es como el ciclo del kirchnerismo, 12 años y medio llevamos ya. 12 años y medio, y la verdad siempre en cada una de las actividades que hemos estado, en lo que tiene que ver con estos temas, también ahí con un móvil reporteándonos y estando presente en cada uno de los conflictos, así que bueno, un gusto poder participar. Abrazo grande. Bueno, abrazo. Ahí pasaba entonces Matías Barroetaveña, un legislador de la ciudad, integrante del Frente de Todos. Las invito a que vayamos a una breve pausa, breve corte, y ya volvemos para la continuidad de Desde el Barrio. El Mercadito es una tienda virtual que además te da beneficios. Ponemos a tu disposición un catálogo con una gran variedad de productos de calidad al mejor precio. Vendemos a través de vecinas del barrio, nuestras líderes comunitarias, que se encargan de hacerte llegar las mejores ofertas. Te envían el catálogo para que hagas tu pedido y después coordinás con ellas la entrega. Tenés la facilidad de comprar desde tu celular. Ahorra tiempo y dinero. Sumate al Mercadito. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. En el pueblo hay algo especial. Todo el mundo parece llegar. Señor cura, le esperamos ya, con el santo para desfilar. Este año será el mejor. Volvemos entonces, y ayer dio a conocer el Ministerio de Mujeres, de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, un informe, el resultado de un mapeo, así se llama, respecto a diversas situaciones que tienen que ver con, por supuesto, el área del cual ella se ocupa y la relación que hay en el cumplimiento, por ejemplo, entre otros temas, de las cuotas alimentarias en el caso de parejas divorciadas.
presentó también un paquete con recomendaciones, 35 recomendaciones para enfrentar este problema. Destacan desde el Ministerio que esta temática afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Fueron 6.000 mujeres las entrevistadas en total de los 135 municipios. También se trabajó y se consultó a organizaciones especializadas en el tema, informantes con trabajo concreto en el área. Bueno, el resultado de este mapeo señala, entre otros temas, que casi 7 de cada 10 mujeres, el 70% de mujeres separadas y con hijos, de las que respondieron naturalmente la consulta, dicen que no reciben obligación alimentaria o que solo lo reciben eventualmente. Dato fuertísimo, ¿no? El incumplimiento de la obligación alimentaria, señalan, es significativo independientemente de la condición laboral de los progenitores y es transversal a todos los sectores sociales. En el caso en que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de dinero, solo el 10% considera que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niñas y adolescentes. En el caso de aquellos que cumplen con sus obligaciones alimentarias a través del dinero. Entre los que cumplen, solo el 10%, dicen las mujeres, alcanza para cubrir los gastos. Más de la mitad de las encuestadas, 51,2%, indica no recibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijos. Dentro de las encuestadas que responde que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación, las que dicen que sí, reciben dinero, un 25% dice que lo realizan de manera regular, lo reciben bien como corresponde, de manera regular, y un 15% de manera irregular. De ahí surge casi el 70% del cual hablábamos, que no cumplen, que no aportan o que lo hacen de manera irregular. 8% de las mujeres señalan que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa. 8%. La sobrecarga de cuidados que afrontan las mujeres derivada de la falta de pago de la obligación alimentaria las aleja de la posibilidad de acceder al empleo formal y registrado. La falta de pago de la obligación alimentaria contribuye también a formas de sobreendeudamiento en los hogares monomarentales, ¿no? Todos datos que muestran conductas claramente repudiables y conductas que hay que modificar a través de todas las herramientas con las que cuente el Estado. Son pautas culturales, pautas sociales, sobre las que hay que trabajar fuertemente, por eso tan necesario, imprescindible la instalación de la agenda de los temas de género, ¿no? Y diversidad en cada uno de los medios de comunicación, que eso tenga agenda permanente, porque con el tratamiento habitual, con la habitualidad de esta temática, de esta agenda, es más factible, más viable ir colaborando con la modificación de conductas muy arraigadas y que son tremendamente dañinas, Le voy a dar paso, le voy a invitar a que se sume a este sacrosanto sitio, a este sacrosanto estudio, al señor Leonardo Napoli, con absoluta rigurosidad. ¿Cómo va? Leonardo A. Napoli. ¿Qué hace, Cachito? Bien. Es fuerte el informe de Provincia de Buenos Aires. Sí. No es novedoso, digamos. Algo que se conoce a lo largo de los años, pero está bueno que lo podamos poner en agenda. Una de las cosas que salta de este informe, que vos sabés que la ley dice que aquel que no cumpliere con la cuota pactada se le puede hasta descontar de su salario. Sí, sucede. Esos son los casos
que tengan relación de dependencia. No, y eso en los casos en los cuales haya una acción judicial. No, no es en está todos bien. los casos, ¿no? En el caso de uno de los informes que hoy esta mañana escuché a algunas personas, inclusive que son los que han hecho este informe, que decían que al existir millones y millones de personas en la precariedad laboral, facilita que alguien no pague, por ejemplo. Claro. ¿No? Es decir, muchos monotributistas, mucha gente que trabaja en la economía informal, que es difícil saber cuánto le ingresa, le es difícil comprobar, inclusive con las denuncias, explicaban los jueces de familia, es muy difícil para poder comprobar esto, ¿no? Que parte también de esta precariedad laboral que ya lleva entre los que trabajan en negro y la precariedad casi un 30% más de la masa salarial bajo relación de dependencia. La relación de dependencia entre trabajadores del Estado y trabajadores privados no llega a completar todo eso la informalidad del trabajo. Bueno, tema central de la economía, tema central. Central. Por eso es que a veces uno se pone a pensar y escucha, yo en mi caso escucho, digamos, el tema de la economía popular, ¿no? Todas las formas que tienen de economía popular, como muchos cuentan y hablan y todo esto, pero hay algo que también debemos entender, que hay, por la mayor cantidad de expectativas, por la expectativa de vida que ahora hay, casi desde los 65 años, algunos tienen 20 y pico de años de expectativa de vida por encima de que pasan 20, 25 años jubilados. ¿Cómo se va en el futuro, cómo se va a proveer para que esa masa de jubilados tengan los aportes para poder jubilarse? Claro, el sistema solidario, el sistema de jubilación solidaria, eso es un tema. Por eso también la necesidad de ordenar lo que son las políticas de la economía popular. Por eso también la necesidad de diversos tipos de aporte, de garantizar algunos tipos de aportes, para que eso forme parte del sistema. Para eso forme parte del sistema, si no, se hace muy difícil. O sea, va a impactar fuertemente, como bien lo señalas, en lo que tiene que ver con el régimen solidario de jubilaciones y de pensiones, o el sistema solidario. Bueno, vos sabés que hoy en el Senado de la Nación se van a tratar, hay sesión, y se van a tratar dos temas importantes, muy importantes. Uno es el proyecto de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, y otro tiene que ver con la nueva ley de VIH-Sida, con las coberturas y demás. Ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados estas leyes, estos proyectos de ley, y esperemos que hoy se puedan sancionar. Vamos a recordar lo que pasaba en la Cámara de Diputados cuando se trataba justamente y se votaba finalmente el régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, el momento de la votación, la emoción de las familias, de los representantes de las diversas organizaciones que estaban ahí en las gradas en la Cámara de Diputados, y que bueno, esperemos que hoy se sancione, se convierta en ley definitivamente. Recordémoslo. Secretaría Me fijo esto. Recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer, orden del día 494. Sírvanse marcar su voto. Tiempo.
diputado Núñez, diputada Picolo, diputado Torello. 226 afirmativo, no hay negativos ni abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Esta Cámara bueno, muy fuerte, ¿no? Muy emotivo esto que pasaba en diputados, y hoy en el Senado esperemos que se apruebe, seguramente así será, y se le dé sanción definitiva a una ley. Claro, estas leyes que son tan importantes para porcentajes de la población, que muchas veces son ignorados y que están ahí y que tienen necesidad. Que me llamaba la atención ver ahí, eran todas mujeres, ¿viste? Sí. Eran todas mujeres las que bueno, estaban, en general las madres. peleas, en general las luchas en general las luchas como si los padres no lo sufrieran, ¿no? Es decir, pero qué significativo, ¿no? Que al frente de esta lucha, una vez más... Sí, de esta lucha como de tantas otras, ¿no? Siempre las mujeres. Y también se trata hoy la nueva ley de VIH-Sida, con un texto que tenga perspectiva de género y de derechos humanos. Bueno, también trabajaron muchísimas organizaciones a lo largo de esto. La ley lleva muchos años y bueno, se está proponiendo esta reforma actualizada. En el Congreso se le dio media sanción y vamos a escuchar un par de intervenciones del día en que se aprobó en diputados, hace un poquito tiempo atrás, en el mes de mayo. La vamos a escuchar a Mónica Fein y lo vamos a escuchar a Daniel Goyán en sus intervenciones, en fragmentos de sus intervenciones, aquel día cuando se aprobó la nueva ley de VIH en diputados y hoy esperemos se sancione en Senado. Vamos, adelante. Se considera que 140.000 personas viven con VIH, a las que se suman todos los años 4.500 personas que contraen la infección por VIH en Argentina. Y cuando hablamos de muertes, y lo han dicho muy bien las organizaciones sociales, en causas de enfermedad relacionadas con el SIDA, estamos hablando anualmente de 1.400 personas. Esta ley, como dijo la diputada Fein, viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero desde una visión también de la medicina, de lo social, de lo legal y de lo previsional. También aquí quiero detenerme porque hay algunas dudas sobre el impacto que puede tener una ley de esta característica en nuestro sistema previsional. Bueno, también han opinado el ANSES y los organismos competentes, señor presidente. La verdad que es ínfimo y le estamos dando respuesta al sufrimiento de personas que hoy no pueden acceder a una vida digna. Y lo que estamos haciendo es acortar un poco el tiempo de los aportes para que puedan tener una jubilación porque tienen un desgaste por su enfermedad y por su tratamiento. Muy importantes, trascendentes que se votarán y se aprobarán en el Senado. Ayer, al atardecer, ayer por ya tarde-noche, pasadas las 7 y todavía seguían marchando la comunidad educativa desde las puertas del Normal 1, ahí en Córdoba y Ayacucho, hasta la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación pública, exigiendo mayor presupuesto, menos marketing, más educación. Veamos el informe de Tela. Esta marcha en realidad
realidad a los institutos de formación docente nos llega a partir del colectivo de las escuelas secundarias por una serie de reformas que se están llevando a cabo y ciertas otras cuestiones de decisiones políticas, como por ejemplo las pasantías, y bueno, nos acercaron a los institutos de formación docente sabiendo que venimos ya de varios años de ciertas disputas y de luchas en relación a la creación de esta universidad que puso a los institutos de formación docente justamente en tema de debate. Y bueno, y entonces nos pidieron acompañar y estamos acá las rectoras y los rectores porque entendemos que somos parte de la comunidad educativa y que las luchas son comunes porque estamos en una ciudad de Buenos Aires en donde el proyecto educativo es uno y es único y nos atraviesa precisamente en estas definiciones que se toman estructuralmente a lo que es históricamente las instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos acá en unidad con la comunidad educativa porque la realidad es que las condiciones en las que, por ejemplo, los pibes cursan en sus escuelas edilicias son terribles, también en las que en los terciarios cursamos, se caen los techos, la comida es totalmente insalubre y hay gente que come con esa comida nada más. También en los terciarios tenemos un reclamo muy grande hace muchos años de las titularizaciones de nuestros docentes que no los están titularizando y que eso significa que no se pueden presentar a cargos directivos, entonces el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede intervenir en nuestras instituciones, ¿no? Todo esto viene de una lucha también de 2018 en la cual quisieron cerrar nuestros profesorados, los 29 institutos de formación docente, y con una gran lucha logramos que no cierren, pero sí abrieron la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, la cual paraleliza nuestras carreras, así que tenemos un reclamo muy grande. La escuela pública se defiende y se construye, y vaciarla de presupuesto, vaciar los 29 profesorados, vaciarla haciendo que les pibes vayamos a trabajar gratis, es más de la misma política neoliberal que quiere que las escuelas públicas no existan, básicamente. Muy bien, y paralelamente también ayer en las puertas del Congreso de la Nación se llevó adelante una actividad por el Frente de Inquilinos, reclamando por el tema de la ley de alquileres que la derecha quiere modificar en favor de los propietarios, ¿no? Arrasar con lo que habían sido los logros de los inquilinos en la sanción de una ley que por primera vez protegía los intereses y los derechos de aquellos que alquilan, que quizás pudiera ser modificada en algún aspecto, pero bueno, lo que propone la derecha, lo que propone el macrismo es retrotraer todo y seguir dando los beneficios a los propietarios en desmedro de los y las inquilinas e inquilinos. Veamos el informe. Hicimos valijazo en este momento en el Congreso Nacional porque hay un dictamen de Juntos por el Cambio que es profundamente regresivo para los derechos de los inquilinos, que pretende modificar la ley de alquileres y entonces es un poco mostrar repudio, preocupación por el dictamen y hacer todo lo posible para que ese dictamen no se vote en el Congreso Nacional, que siga vigente la ley de alquileres actual por la cual tanto peleamos y que logremos también que se controle su cumplimiento, se cumpla en todo el país y que alquilemos de forma un poco más justa. Lo que plantean en el dictamen es volver al plazo de 2 años, que obviamente eso beneficia a las inmobiliarias porque cada 2 años tendríamos que entrar a una inmobiliaria a pagar de vuelta un montón de guita. Quieren aumentos trimestrales, que es una locura en un momento de inflación como la que estamos viviendo. Cada 3 meses enterarnos cuánto nos van a aumentar y además sin ningún tipo de límite, ningún índice. O sea que la inmobiliaria tendría en su poder la decisión de cuánto podrían aumentar el alquiler. Creo que falta difundir mucho los derechos. Yo creo que pocos inquilinos e inquilinas conocen en su totalidad los derechos que tienen por la ley de alquileres. Primero porque no hubo difusión y segundo porque no se cumple. Nosotros en la ley planteábamos, por ejemplo, la bancarización, planteábamos, por ejemplo, que ningún contrato puede estar en moneda extranjera, o sea, que todo sea contratos en moneda en curso legal, que se puedan registrar todos los contratos, regular, por supuesto, sostener que los contratos, perdón, la regulación de los alquileres no sea semestral ni trimestral, sino que sea cada 1 año, que el contrato de alquiler sea cada 3 años. Bueno, en fin, sostener la ley, que para nosotros es una ley buena, que el sector inmobiliario se ocupó
de generar la sensación a través de los medios de comunicación de que era una ley mala que no aportaba a los inquilinos e inquilinas, sino que todo lo contrario, cuando en realidad uno se sienta a discutir con los inquilinos y ve la economía de los inquilinos y cómo fue la ley, y si uno le hubiese dado tiempo a la implementación de la ley y se hubiese llevado adelante un control fuerte de la implementación de la ley, hubiese quedado en evidencia que es una buena ley que protege a los inquilinos. Bueno, ayer se produjo una situación de mucha tensión en Soldati, en el barrio Soldati, en Carrillo, en el barrio Carrillo. Lo hablábamos recién con Matías Bortaveña, con el legislador, porque en el marco del programa de conectividad de barrios populares que se promueve desde ENACOM, que es un programa a través del cual el Ente Nacional de Comunicaciones generó condiciones como para otorgar subsidios a asociaciones, cooperativas, empresas que quisieran desarrollar una propuesta de conectividad en barrios populares y pudieran instalar puntos de conectividad en bibliotecas, en escuelas, aparte de servicios privados de provisión de internet. Bueno, es un programa realmente muy importante, como hablábamos recién con Bortaveña, la falta de conectividad en las villas de la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31, conocemos claramente de qué se trata y se padeció fuertemente durante la pandemia, en otros barrios peor aún. Bueno, este proyecto y esta propuesta de ENACOM viene a ocuparse y dar respuesta a una necesidad de las barriadas populares. Claro, en los barrios populares, en las villas, también hay intereses contrapuestos. Hay algunos que, o por negocios, o por negocios particulares, o bien por decisión del gobierno de la ciudad de no querer que se desarrolle este tipo de conectividad impulsada por el gobierno nacional, se provocan momentos de tensión, momentos de enfrentamientos entre los propios vecinos y vecinas. Ayer esto que vamos a ver pasaba en el barrio Ramón Carrillo cuando una organización estaba trabajando en la instalación de fibra para la conectividad en ese barrio. ¿Qué querés inventar, boludo? ¿Qué soy? ¿Un pelotudo? ¿Qué querés inventar, boludo? Vos también, dejá de fumar, amigo. ¿Qué querés inventar, boludo? ¿Qué querés inventar? ¿Qué no me apuré aquí? ¿Qué no me apuré, boludo? Pelotudo. Boludo, te estoy hablando aquí. ¿Qué querés inventar, boludo? ¿Qué soy? ¿Un pelotudo? ¿Qué querés inventar? La denuncia que hacen los vecinos que estaban trabajando en la organización que estaba llevando adelante esta tarea y que pone de manifiesto y en evidencia también el Frente de Todos a través de un comunicado, el bloque de legisladores del Frente de Todos, dice que quienes estaban impidiendo las tareas de instalación de la fibra, del cableado, aparecieron en una camioneta del gobierno de la ciudad, con vestimenta del gobierno de la ciudad. Esto que veíamos recién ya era en otro momento, cuando se habían cambiado las ropas, y entonces esto enciende la alarma, enciende la alerta y motiva el repudio generalizado. El reclamo desde el Frente de Todos es hacia el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, hacia la ministra Migliore y hacia la policía de la ciudad, para que garantice la posibilidad del trabajo, del derecho que tienen las vecinas y los vecinos en ese barrio a contar con internet, ya que quienes fueron destinatarios del subsidio por haber presentado los papeles y demás puedan desarrollar su tarea. ¿Lo leemos entonces? ¿Querés que lo leamos? Sí, bueno. En el día de la fecha, y mientras los y las trabajadoras de Soldati Conectada se encontraban en el barrio de Carrillo desplegando fibra óptica a distintos espacios comunitarios en el marco del programa de conectividad en barrios populares del ENACOM, trabajadores del gobierno de la ciudad que se dirigían en una camioneta perteneciente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, agredieron, amenazaron y rompieron material de trabajo de vecinos y vecinas que desarrollaban el proyecto. El acontecimiento no es un hecho aislado, es una práctica que se está volviendo recurrente en distintos barrios populares y complejos habitacionales. De ninguna forma pueden ser naturalizados ni aceptados. Es inadmisible que el gobierno de la ciudad
no solo no garantice la seguridad, sino que además permita y convalide que sean sus propios trabajadores quienes ejerzan violencia. Hacemos responsable de la integridad física de los y las integrantes de Social Conectada a Gabriel Raida, presidente del IBC, a María Migliori, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, y exigimos la intervención de Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para que se tomen las medidas necesarias para terminar con las intimidaciones y los aprietes. Bueno, ahí estaba entonces el comunicado del bloque del Frente de Todos. Nos vamos a Ecuador. Nos vamos a Ecuador para ver en qué estado se encuentra la crisis en ese país. El presidente Lasso había anunciado, después de varias jornadas de protesta, represión, violenta represión, dijo que bajaba 10 centavos el precio del combustible. Los grupos que están protestando rechazaron esa situación. Lasso dijo entonces no nos reunimos más y siguen con el paro y demás. Bueno, ahora parece que están dispuestos a reanudar el diálogo con la mayor organización indígena del país. Veamos el informe. Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las 3 organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal, y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal, que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. No queremos poner condicionamientos, lo hemos pensado, pero no queremos poner condicionamientos porque pensamos que lo más importante ahora es que la Conferencia Episcopal pueda hacer su trabajo, pero exhortamos a todas las partes en conflicto que en función de la aceptación que ahora ha dado el gobierno a esta mediación, no se produzcan más brotes ni actos de violencia, ni durante la noche, ni durante las tempranas horas de la mañana, porque eso podría eventualmente también complicar que este proceso de mediación avance. Muy bien, bueno, mañana es 1 de julio, 48 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, el líder político más importante de la historia argentina. Algunos dirán, bueno, San Martín también, bueno, seguramente, sí. Belgrano. Bueno, está bien. Son está todos ahí, importantes. Pero sin duda, Juan Domingo Perón, ahí en el top 5, dicho bien con sentido nacional, el top 5. Mañana aniversario, entonces, de una fecha muy, muy fuerte, muy trascendente de la historia argentina, y en ese contexto se organizaron actos. Mañana vamos a hablar seguramente del 1 de julio, de la fecha y demás, pero se organizaron actos para conmemorar, homenajear al general Perón. Y claro, una comedia de enredos, dimes y diretes, ¿no? El Frente de Todos, la verdad que la oposición, la derecha, agotó la reserva de pochoclo. Todo lo que había de pochoclo, la reserva, toda la producción de pochoclo, se la compraron y la agotaron ya en el macrismo, porque miran, ¿no?, con el potecito y disfrutan de estas comedias de enredo. Por ejemplo, el acto de homenaje a Perón, que la CGT anunció, un sector de la CGT anunció que iba a haber en la CGT un acto con el presidente Alberto Fernández. Salieron otros dirigentes que no habían sido consultados por Héctor Daer, que no habían sido informados, y dijeron, no, acá no hay ningún acto. El presidente dijo, bueno, no hay acto. Había un acto también organizado en Ensenada por Mario Seco, el intendente de Ensenada, junto con el sector que responde
la vicepresidenta Cristina Fernández, para organizar en Ensenada un acto el 1 de julio. Como la CGT anunció que iba a hacer ese acto con Alberto Fernández, Cristina dijo, no, entonces no hagamos el 1, hagámoslo al día siguiente. Corrieron el acto de Ensenada para el 2 de julio, el sábado 2 de julio en Ensenada, va a hablar Cristina, y ahora la CGT dijeron, no, aquietaron las aguas, ordenaron, entonces mañana, 5:30 de la tarde, el presidente finalmente va a estar en la CGT y va a ser el único orador en el acto de la CGT. Y el acto de Ensenada con Cristina como oradora va a ser el día sábado. En fin, así están las cosas. Así están las cosas. Dicen desde el entorno de Cristina que, ya lo habíamos anticipado y se ratifica esto, que la vicepresidenta va a tener mayor asiduidad en sus presentaciones. Se calcula que cada 15 días estará repitiendo actos en diversos sitios, ya no de la provincia de Buenos Aires, sino del país. Empieza a crecer, ¿no? Lentamente un clima o algunos sectores impulsando la propuesta para que Cristina vuelva a ser candidata a presidenta el año próximo. Hoy mismo Andrés Larroque, en una entrevista que tuvo bastante rebote en los medios, planteó nuevamente esta situación. Ayer el presidente, mientras tanto, en el programa de Silvestre dijo que él va a haber PASO y que él va a participar en las PASO. En fin, bueno, esperemos que se ordene la situación política en el frente, e indudablemente habrá que llevar una instancia de elecciones internas en el Frente de Todos para tener una postura homogénea y consolidada. ¿Te quedó algo, Cacho? Tantas cosas. Bueno, muy bien. Listo, mañana nos encontraremos nuevamente entonces. Pásenla lindo y mañana al mediodía desde el barrio por Urbana TV. Gracias. Gracias. Yo me quedo acá.